Incluso con nuestro mundo avanzado y globalmente conectado, todavía quedan algunos lugares en los confines del planeta donde ningún hombre ha puesto el pie. Desde espeluznantes figuras de críptidos, acechando en los bosques hasta enormes ciudades ocultas que solo pudieron ser utilizadas por antiguos gigantes. He aquí 15 misteriosos descubrimientos hallados en la densa naturaleza salvaje. Número 12. Cannon Chase. No somos ajenos a los espeluznantes bosques oscuros, pero los bosques de Cannon Chase son sin duda algo salido directamente de nuestras peores pesadillas de Chucky. Los bosques de Cannon Chase, en Staffordshire, se consideran desde hace mucho tiempo un lugar plagado de sucesos misteriosos y vistas inexplicables, a veces fantasmales, y es uno de los lugares más encantados de toda Gran Bretaña, con una historia rica y espeluznante, llena de rumores de necrófagos y fantasmas que vagan por los densos matorrales, a menudo neblinosos. Toda la zona había sido, hasta finales de la década de 1920, el emplazamiento del hospital del Ministerio de Pensiones tras la Primera Guerra Mundial. Así que cuando una mujer de la zona hizo un inquietante descubrimiento mientras paseaba un día por los bosques cercanos a su casa, se desató una nueva serie de temores sobre una presencia oculta y maligna en algún lugar del bosque. Los muñecos bebés, todos sucios y vestidos con ropas harapientas, habían sido clavados deliberadamente en los árboles y dispuestos en una especie de orden extraño, y toda la escena parecía sacada de una película de terror, como el proyecto de la bruja de Blair o alguna broma retorcida destinada a perturbar y asustar a cualquiera que la viera. Nadie sabía quién había puesto allí las muñecas, ni por qué habían sido tratadas de esa forma tan horrible, pero para hacerlo aún más espeluznante, también se encontró un tablero de Ouija tirado en el suelo cerca de allí. El bosque, a pesar de su naturaleza inquietante y algo premonitoria, también alberga algunos árboles bastante inusuales y de otro mundo, como un viejo roble nudoso. Sin embargo, no podemos imaginar por qué alguien crearía una escena tan intensamente grotesca, y estos bosques definitivamente no son el lugar donde uno quiere estar cuando se pone el sol. Número 11. Críptidos. Le Loyon. El pequeño pueblo de Mals, en la apacible y pintoresca Suiza, es el hogar de una aterradora figura fantasmal que, según se dice, ronda las tierras salvajes y los bosques locales que lo rodean. Durante más de 10 años, la siniestra y sombría figura acechó el pequeño pueblo, aterrorizando a los lugareños y dando lugar a una espeluznante leyenda urbana conocida como el fantasma de Mals, o Le Loyon. El espeluznante espectro es descrito como una criatura humanoide alta que va vestida con un atuendo muy peculiar, incluso algo inquietante, que consiste en lo que parece ser una especie de gran capa oscura o traje de caldera, un par de monos, así como una máscara antigás de tipo antiguo que oculta completamente su rostro, y a veces, cuando llovía, un gorro. Desde que fue avistado por primera vez en 2003, el misterioso críptido era visto a menudo recorriendo la misma ruta en el bosque todos los días, y muchos de los lugareños habían visto la oscura figura desde lejos escondida entre los árboles, pero nadie se había atrevido a acercarse y se prohibió a los niños jugar cerca del bosque. La primera foto de Le Loyon fue tomada por un fotógrafo aficionado un día de septiembre de 2019, pero a día de hoy no se ha establecido si la foto es o no un engaño o una captura real. Sin embargo, fue publicada en un pequeño periódico suizo-francés llamado Le Matin. La foto acabó haciéndose viral, y las historias del misterioso fantasma de los centros comerciales se extendieron por todo el mundo, circulando por internet y captando la atención de millones de personas en todo el mundo. Pero una cosa que permaneció cierta es que todos los que vivían cerca estaban absolutamente aterrorizados por esta espeluznante criatura. Número 10. La casa del árbol del ministro. Hace unas 3 décadas, un pastor de una iglesia local llamado Horace Burgess fue golpeado por un sentimiento de inspiración divina tras recibir una serie de instrucciones sagradas de Dios y decidió empezar a construir una de las casas del árbol más hipnotizantes y hermosas que el mundo había visto jamás en los parajes salvajes de Tennessee. Conocida cariñosamente como la Casa del Árbol del Ministro o la Casa del Árbol de Horace Burgess, la misteriosa estructura hecha por el hombre se encuentra en lo más profundo de los bosques de Crossville, Tennessee, y su construcción llevó más de 12 largos años.
Pero Borges afirma que Dios le dijo que nunca se quedaría sin material para su divino proyecto, y parece que nunca lo hizo. Después de todos sus esfuerzos, convirtió el singular lugar en una iglesia. La casa del árbol en sí tiene 97 pies de altura y está sostenida por un gigantesco roble blanco vivo y varios más pequeños, y en su construcción se utilizaron alrededor de 500 libras de clavos de penique clavados a mano, así como 258.000 hechos con una pistola de clavos. El asombroso edificio escondido en los bosques se convirtió en una atracción turística muy popular y la gente acudía desde muy lejos para apreciar el especial proyecto arquitectónico. Burgos incluso ofició 23 bodas aquí a lo largo de los años, pero en 2012, la Casa del Árbol se cerró al acceso público después de que las autoridades estatales la consideraran una trampa mortal, y permaneció abandonada durante años hasta 2019, cuando se produjo un misterioso incendio y todo el edificio, junto con los árboles que lo sostenían, ardió por completo en cuestión de minutos. Siempre se ha especulado sobre los sucesos aquí, y finalmente la mala suerte se cebó con esta Casa del Árbol y la derribó en un espectacular espectáculo de fuego y humo. Número 9. Caras de piedra de Cudworth. Las personas que practican senderismo por los bosques de Storrs Mill, cerca de la pequeña localidad de Cudworth, en South Yorkshire, Inglaterra, afirman a menudo sentirse observadas, y no podrían estar más en lo cierto. La zona alberga varias runas místicas misteriosas en forma de caras de piedra tallada, y parecen estar vivas en cierto modo, observando a todos los que pasan por allí, actuando como guardianes silenciosos del bosque que llevan siglos vigilando solemnemente el páramo. Conocidas hoy como las caras de piedra de Cudworth, o las grotescas de Cudworth, se cree que las inquietantemente bellas caras de piedra tallada fueron realizadas en algún momento de la época medieval, alrededor del siglo XIII, y se descubrieron por primera vez en el siglo XVIII. Pero a día de hoy, sus extraños orígenes siguen sin estar claros. Cada rostro de piedra está muy detallado, bellamente tallado, y es completamente único, con sus propios rasgos distintivos y a la vez retorcidos que le perseguirán en la memoria. Existen varias teorías sobre su verdadero propósito y significado. Algunos creen que son runas dejadas por antiguos druidas para proteger la zona contra los malos espíritus, ya que consideran que los árboles del bosque del Molino de las Tiendas son sagrados, mientras que otros creen que son la clave para activar una vía oculta al mundo de los espíritus, o que son simplemente decoraciones arquitectónicas destinadas a una iglesia. Sea cual sea el propósito que se escondía originalmente tras estas caras de piedra, no podemos negar el ominoso aire espeluznante que rodea estas caras de piedra ahora cubiertas de musgo. Y al contemplar sus pétreos rasgos, queda claro que alguien dedicó en su día mucho tiempo y cuidado a crear estos extraños grabados. Número 8. Castillos de cristal. Escocia es un país verdaderamente maravilloso, con exuberantes campos verdes ondulados que parecen no tener fin, y una plétora de vistas misteriosas y fantásticos cuentos y leyendas de hadas y antiguos monstruos marinos que han fascinado al mundo durante siglos. Los antiguos pueblos nativos de Escocia dejaron tras de sí muchos lugares de gran interés e importancia arqueológica, así como una gran cantidad de asombrosos artefactos antiguos. Pero quizá una de las más intrigantes de todas estas antiguas maravillas que dejaron tras de sí fueron estos enigmáticos fuertes de piedra vitrificada en la naturaleza escocesa. Los arqueólogos empezaron a fijarse en las extrañas y notables cualidades de algunas de las antiguas estructuras en ruinas que salpican las tierras altas escocesas hace más de 200 años y observaron que los edificios parecen haber sido construidos de una forma extraña, sin mortero, mediante algún proceso de vitrificación aún desconocido, y las propias rocas de las capas exteriores se habían calentado tanto que se habían fundido y convertido en vidrio, fijándolas esencialmente en su lugar y protegiendo el interior de la erosión durante muchos años, pero también haciendo mucho más difícil determinar su verdadera edad. La vitrificación es el proceso por el que se puede fundir la roca basáltica y convertirla esencialmente en vidrio. Pero esto requiere una cantidad de calor inmensamente alta durante periodos de tiempo sostenidos, a temperaturas de alrededor de 2.500 a 3.000 grados Celsius. Entonces, ¿cómo lo hicieron los antiguos escoceses? Parece totalmente imposible que estas antiguas estructuras siquiera existan,
Y este enigma del pasado de uno que no estamos más cerca de comprender ahora de lo que estábamos cuando se hizo por primera vez este impactante descubrimiento. Número 7. Agujero misterioso en la tundra siberiana. Desde que tenemos memoria, siempre hemos temido que se abrieran agujeros gigantes en la Tierra y se tragaran todo a su paso. Y aunque hay muchas afirmaciones sobre mundos y civilizaciones en el interior de la Tierra, nadie ha visto nunca otra cosa que un abismo de rocas dentadas. Hace unos años, un equipo de filmación de la televisión rusa sobrevolaba la tundra siberiana cuando divisó un enorme agujero abierto en la Tierra que echaba chispas. ¿Cuáles eran muchos de nuestros peores temores? El enorme cráter medía más de 60 pies de profundidad y unos 40 pies de ancho. Y su tamaño, así como su simetría y forma casi perfectas, eran muy llamativas e incluso extrañamente sospechosas. El equipo de televisión dijo que el lugar parecía inquietantemente los restos de una explosión masiva y devastadora, y que grandes bloques de escombros como hielo y rocas parecían haber salido despedidos del enorme cráter y estaban prácticamente esparcidos por todo el paisaje. El agujero no es el primero de este tipo que se ha avistado en esta remota zona salvaje, pero muchos de ellos parecen estar situados cerca de zonas naturales ricas en petróleo y gas. Desde su descubrimiento inicial, surgieron muchas teorías sobre lo que eran y cómo se crearon, entre ellas que podrían haber sido causados por grandes impactos de meteoritos y haber permanecido sin descubrir pero presentes aquí durante muchos años, o más inventivas, que podrían ser antiguos lugares de aterrizaje de ovnis o las entradas secretas derrumbadas a instalaciones subterráneas ocultas. Número 6. Ciudad de gigantes. La existencia de gigantes en algún momento de nuestra historia es algo que sigue siendo muy discutido a día de hoy. Pero en la densa selva ecuatoriana se ha encontrado algo que puede inclinar las probabilidades a favor de que los gigantes realmente existieron. En 2012, un grupo de exploradores e investigadores estaban explorando una parte remota de la vasta selva amazónica en el país de Ecuador, cuando tropezaron con lo que ellos creen que es una estructura antigua simplemente enorme, que parecía ser una especie de complejo similar a una pirámide escondido en las profundidades de la densa maleza. Sabemos que estas exuberantes selvas tropicales han sido el hogar de muchos pueblos diferentes durante decenas de miles de años, y muchas de estas tribus tienen misteriosas leyendas que hablan de una raza ya desaparecida de gigantes que una vez vagaron por la tierra. Pero, ¿podría realmente haber algún fundamento en estas historias salvajes? ¿Y podría este reciente descubrimiento añadir peso a la teoría de que humanoides colosales existieron una vez aquí y fueron responsables de la creación de estas fascinantes estructuras? El equipo empezó a pensar que el yacimiento podría ser la mítica ciudad perdida de los gigantes, una leyenda regional ecuatoriana muy conocida entre los indígenas. Los gigantescos muros de la estructura también se construyeron con muchos cientos de enormes bloques de piedra de forma irregular, cada uno de los cuales pesa alrededor de 2 toneladas. Y tanto el diseño de la construcción como los artefactos apuntan a una desconocida cultura preincaica. En la actualidad, los lugareños siguen temiendo estos lugares y evitan acercarse a ellos porque creen que fuerzas sobrenaturales custodian estos antiguos emplazamientos. Número 5. Pilares de sal. La mayoría de la gente probablemente asocia los glaciares con un clima amargamente frío y nevado, y los imagina como colosales trozos de agua helada que se arrastran lentamente por el paisaje. Pero en un lugar especial, en lo más profundo de la naturaleza iraní, se puede encontrar un tipo diferente de glaciar. Estos extraños glaciares multicolores y un tanto de otro mundo no se derriten ni siquiera bajo el abrasador sol del desierto, y a menudo son notablemente grandes. Algunos de ellos tienen más de 1800 pies de altura y se mueven a una velocidad de aproximadamente 2 milímetros cada año. No están hechos de agua, sino de losas sólidas de sal, y a diferencia de los glaciares de hielo normales, no se forman en la superficie de la planta. Solo la impresionante cordillera de los Zagros, en Irán, alberga más de 130 de estas sorprendentes cúpulas y glaciares de sal. En la actualidad, gran parte del emblemático Golfo Pérsico se asienta sobre una antigua capa de sal. Esa sal procedía de antiguas aguas marinas, cuando lo que hoy es Irán era el emplazamiento de un océano poco profundo de agua salada, que se evaporó hace unos 540 millones de años. Con el tiempo,
La capa de sal fue sepultada por capa tras capa de sedimentos, llegando a enterrarla por completo. Pero a veces el mar salado enterrado comienza a elevarse de su lecho subterráneo debido a la presión y sube o flota hasta la superficie debido a una fuerza conocida como flotabilidad, dando lugar a estas asombrosas estructuras. Estos pilares son sin duda algunas de las cosas más alucinantes que podrá ver en la naturaleza aislada. Número 4. Las flechas gigantes. Atravesar interminables páramos y paisajes vírgenes puede ser complicado, incluso en avión, y estamos seguros de que los pilotos a veces desearían tener flechas que les señalaran la dirección correcta. Y resulta que a alguien también se le había ocurrido esta idea. Durante muchos años, personas de toda América han estado descubriendo algo extraño mientras hacían senderismo. Y ahora estas formas grabadas a lo largo de la naturaleza salvaje americana han sido avistadas en imágenes de Google Earth. Las misteriosas formas son flechas gigantes, a veces de hasta 70 pies de longitud, y no parecen apuntar en ninguna dirección especialmente importante. Algunas están situadas en lugares aparentemente imposibles de localizar y muy alejados de la civilización. Y cada vez que se descubre una nueva, mucha gente se queda desconcertada sobre quién las puso allí y cuál es su verdadero propósito. Algunos creen que fueron colocados allí por la NASA, o que podrían ser una forma de guiar a los extraterrestres hacia lugares de aterrizaje cercanos. Pero en realidad, su verdadero propósito es mucho menos fantasioso y está íntimamente relacionado con los primeros servicios de correo aéreo que operaron en América. En una época en la que aún no existían los mapas de navegación, las radios portátiles bidireccionales, ni los sistemas de satélite, los pilotos que trabajaban para los primeros servicios de correo aéreo necesitaban encontrar una forma de cruzar con seguridad el gigantesco continente de Norteamérica. Así que llegaron a la conclusión lógica de construir simplemente miles de enormes flechas de hormigón que señalaran el camino a los pilotos. Con el tiempo, estas enormes balizas se extendieron por toda la anchura de E.U. y fueron un elemento muy importante durante los primeros días de la navegación aérea en el siglo XX. Número 3. Máscaras espirituales neolíticas. Los humanos han estado fascinados con las máscaras desde que se tiene memoria, y el descubrimiento de antiguas máscaras de espíritus lo demuestra una vez más. Hace varias décadas, se descubrió algo extraño en los páramos rocosos del desierto de Judea, en el sur de Israel. El notable descubrimiento fue el de un conjunto de 16 increíbles máscaras antiguas que fueron expertamente elaboradas y talladas en piedra caliza y que se han datado en el periodo neolítico. Se trata de una época muy importante para la civilización humana, en la que se produjo una drástica revolución cultural y arquitectónica al pasar de un estilo de vida cazador-recolector a un estilo de vida agrícola más sedentario basado en la comunidad, y se dice que ocurrió hace unos 9000 años. Todo este tiempo libre adicional para pensar condujo a lo que los expertos creen que es el desarrollo de cosas como la religión organizada y también la creación de artefactos extraños, como estas máscaras de casi 10.000 años de antigüedad. Las máscaras tienen una forma casi perfecta, están expertamente pulidas y hechas con mucho cuidado, y algunas incluso tienen diminutos agujeros taladrados en los laterales para mantenerlas en su sitio. Hoy en día, estas máscaras un tanto espeluznantes, con sus ojos vacíos, sus expresiones grotescas y sus enormes sonrisas dentadas, se consideran las máscaras más antiguas que se han encontrado, y son al menos 3500 años más antiguas que la escritura más antigua de la que se tiene constancia. Cada máscara espiritual neolítica pesa alrededor de 4 libras. Es totalmente única, y podrían haber sido antiguas máscaras mortuorias, o haber formado parte de algún antiguo ritual funerario desconocido y olvidado que aún no comprendemos. Número 2. Murujuga. Escondida en la extensa naturaleza salvaje del noroeste de Australia, en un lugar conocido como la península de Burrap, de unos 16 kilómetros de largo y 3 de ancho, encontrará una de las colecciones más impresionantes y posiblemente más grandes de petroglifos o tallas rupestres antiguas de todo el mundo. Los grabados rupestres que se encuentran aquí, en lo que se considera la galería de arte más antigua del mundo, son espectaculares y notablemente únicos, y se pueden encontrar grabados en muchas de las rocas rojas que adornan el paisaje asombrosamente único. Se cree que solo en esta zona hay cerca de 1 millón de petroglifos antiguos,
y se cree que se remontan hasta 50.000 años en el pasado lejano y misterioso del continente, mostrando animales extintos que una vez vagaron y muchos símbolos de la cultura aborigen. A modo de comparación, se calcula que las antiguas pirámides de Egipto tienen unos 5.000 años, y esta zona es actualmente uno de los 100 monumentos antiguos más amenazados del mundo. Y antes de que el arte rupestre fuera protegido oficialmente por el Parque Nacional de Murujuga, hasta un 25% de ellos ya habían sido destruidos. Los dibujos rupestres representan una asombrosa variedad de temas diferentes, desde insignias espirituales y religiosas hasta figuras de antiguos humanos y, por supuesto, animales que convivieron con los primeros aborígenes. Los animales, a menudo de aspecto extraño, representados en los grabados, vivieron aquí en una época en la que el paisaje tenía un aspecto muy diferente, y la megafauna que vagaba por el ahora árido paisaje habría sido mucho mayor que sus parientes actuales, lo que hace de este uno de los tesoros históricos más ricos que hemos descubierto. Número 1. Las pinturas rupestres de Wandjina. Son una de las primeras formas de historia humana documentada que hemos encontrado, y una vez que los antiguos humanos empezaron a dibujar, sintieron amor por plasmar su mundo natural. Por eso es tan común el arte rupestre de animales, humanos y huellas de manos. Pero entonces, ¿qué hay de las figuras extrañas, espeluznantes y claramente alienígenas que se han encontrado dibujadas en las paredes de las cuevas hace miles de años? ¿Fue solo la imaginación hiperactiva de los antiguos? Parece poco probable, ya que parece que solo las cosas que tenían un gran significado llegaban a las pinturas murales. Esto nos lleva a la innegablemente extraña colección de pinturas rupestres que se han encontrado en los parajes más vírgenes y remotos de Australia, los Wandjina. Estos grabados se han encontrado en gran número y todos ellos tienen algo en común. Se parecen exactamente a la representación de los alienígenas modernos. Los Wandjina eran parte integrante de la cultura aborigen. Se creía que controlaban el tiempo y las nubes y que podían derribar con rayos a quienes no les complacieran. Se cree que estas entidades eran la fuerza que daba forma a la naturaleza australiana y a las culturas aborígenes que vivían en ella. Y mucha gente ve ahora estas oscuras pinturas rupestres como una prueba de que los extraterrestres visitaron una vez la Tierra en un pasado muy lejano. ¿Podría ser esta la prueba de una historia alienígena en la Tierra de la que no sabemos nada? Sea cual sea la verdadera razón de las pinturas de Wandjina, no podemos negar que se trata de un descubrimiento bastante inquietante. Gracias por vernos. Hasta la próxima.